Su suegra la desprecia por ser inmigrante, pero años después regresa y sorprende a todos. El autobús se detuvo en la estación con un leve chirrido de frenos gastados. Isabela Rojas descendió con su maleta en una mano y un sobre con sus últimos ahorros en la otra. Había llegado a California con la esperanza de construir una vida mejor, aunque el peso de la incertidumbre se aferraba a su pecho. Respiró hondo y miró a su alrededor. La ciudad bullía con su energía inagotable, un universo de oportunidades y desafíos al que ahora pertenecía. Durante los primeros días, cada amanecer era una lucha. Encontrar un lugar donde vivir, conseguir un empleo estable y adaptarse a un mundo que le resultaba hostil no fue fácil. Trabajaba en un pequeño café, donde pasaba horas sirviendo pedidos y soportando clientes impacientes. A pesar del cansancio, nunca perdió su sonrisa. Sabía que cada esfuerzo la acercaba a su objetivo. Una tarde, mientras acomodaba las mesas para la hora pico, un cliente captó su atención. Era un hombre de presencia elegante, vestido con un traje impecable, aunque su expresión era relajada y amigable. Se sentó en la esquina, observando el menú con curiosidad. Isabela se acercó con la libreta en mano. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con amabilidad. Él levantó la vista y sonrió. «Un café negro, por favor. Y tal vez una recomendación. Es mi primera vez aquí». La calidez en su tono hizo que Isabela se sintiera cómoda. Le recomendó un pastel casero que el café era famoso por vender y él aceptó sin dudar. «Soy Daniel Montoya», se presentó mientras ella anotaba el pedido. «Isabela Rojas», respondió, sorprendida por su gesto cordial. No todos los clientes se tomaban la molestia de presentarse. Aquel encuentro marcó el inicio de algo inesperado. Daniel volvió al café en varias ocasiones, y cada vez se quedaba más tiempo, conversando con Isabela entre pedidos y risas. Descubrieron que compartían muchas cosas en común: el amor por la literatura, la pasión por los viajes y la creencia de que el esfuerzo siempre llevaba a buenos resultados. Con el tiempo, Daniel comenzó a esperarla al final de su turno. Paseaban por la ciudad, compartiendo historias y sueños. Isabela, que siempre había mantenido su corazón resguardado, sintió que con él podía ser ella misma. Sin embargo, nunca dejó de preguntarse por qué alguien como él, con su evidente éxito y educación privilegiada, se interesaba en una mujer que apenas estaba empezando a construir su vida. «A veces siento que vives en un mundo muy diferente al mío», confesó una noche, mientras caminaban por un parque iluminado por farolas titilantes. Daniel tomó su mano con delicadeza. «El mundo en el que vivimos lo construimos nosotros. Y yo quiero que el mío esté contigo». Aquellas palabras se quedaron grabadas en su corazón. Pero Isabela no sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Isabela nunca había experimentado un amor como el que sentía con Daniel. Sus días se llenaban de pequeños momentos que, aunque simples, significaban el mundo para ella. Caminatas interminables por la ciudad, cenas improvisadas en su pequeño apartamento y conversaciones profundas que hacían que las horas pasaran sin que lo notaran. Con él, se sentía segura, apreciada y, por primera vez en su vida, como si realmente perteneciera a algún lugar. Pero esa sensación se desvaneció la primera vez que conoció a la familia Montoya. Una tarde, Daniel la invitó a una cena en la casa de sus padres. Isabela sintió nervios desde el momento en que cruzó las enormes puertas de la mansión. La casa era deslumbrante, con techos altos, lámparas de cristal y cuadros de artistas reconocidos en cada pared. Era un mundo de riqueza y sofisticación al que ella no pertenecía. La recibió Victoria Montoya, la madre de Daniel. Una mujer de porte elegante, mirada calculadora y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres Isabela», dijo Victoria mientras recorría a la joven con la mirada, como si la estuviera evaluando. «Es un placer conocerla, señora Montoya», respondió Isabela con educación. Victoria le ofreció una sonrisa ensayada antes de volverse hacia Daniel. «Hijo, acompáñame un momento. Hay algo de lo que quiero hablar contigo». Daniel dudó, pero ante la insistencia de su madre, accedió. Isabela quedó sola en el gran salón, sintiéndose fuera de lugar. Cuando la cena comenzó, la tensión era palpable. Victoria, sin disimulo, hacía comentarios sobre la importancia de mantener el estatus de la familia Montoya. «Siempre es interesante ver cómo ciertas personas encuentran oportunidades en lugares inesperados», dijo la mujer con tono neutro, aunque todos en la mesa entendieron la indirecta. Isabela sintió su estómago contraerse,
pero mantuvo la compostura. Daniel intentó cambiar el tema, pero su madre insistió en dejar claro su punto. «Cuéntanos, Isabela, ¿cuáles son tus planes a futuro?», preguntó Victoria, sirviendo una copa de vino con elegancia. «Estoy trabajando y ahorrando para estudiar administración de empresas», respondió con orgullo. Victoria levantó una ceja. «Ambicioso. Supongo que será un desafío, considerando tus circunstancias». El comentario cayó como un golpe. Daniel apretó la mandíbula y sostuvo la mano de Isabela bajo la mesa, dándole apoyo. La cena continuó con un aire pesado. Isabela se esforzó en mantener una actitud cordial, pero la sensación de no ser bienvenida era evidente. Al final de la velada, cuando se despidieron, Victoria le dio un apretón de manos frío. «Fue interesante conocerte, querida», dijo, con una sonrisa que más bien parecía un aviso. En el camino de regreso, Isabela permaneció en silencio. Sabía lo que había pasado. Victoria no la aceptaba y no haría nada por ocultarlo. Daniel, notando su incomodidad, la abrazó con ternura. «No dejes que mi madre te haga sentir menos de lo que eres». Isabela lo miró con tristeza. «No necesito su aprobación, pero es evidente que ella hará todo lo posible por separarnos». Daniel suspiró, sin saber qué responder. Porque, en el fondo, sabía que su madre no iba a rendirse fácilmente. Y así, la sombra del prejuicio comenzó a oscurecer lo que había sido un amor puro y sin barreras. Los días que siguieron a la cena en la casa de los Montoya estuvieron cargados de tensión. Isabela intentó ignorar la sensación de incomodidad que se había instalado en su pecho, pero no podía dejar de pensar en las palabras de Victoria. Cada comentario suyo había sido una daga sutil, un recordatorio de que nunca la consideraría digna de su hijo. Daniel hacía lo posible por aliviar la carga. Se mostraba cariñoso, atento, intentando distraerla con planes juntos, pero la verdad era innegable. Su madre desaprobaba por completo la relación. Los encuentros con Victoria se hicieron más frecuentes, y con ellos, las humillaciones disfrazadas de consejos. «Querida, ¿no crees que deberías buscar algo más acorde a tu realidad? La universidad puede ser difícil para personas con menos recursos», decía con una sonrisa calculada. «No te preocupes, señora Montoya. No tengo miedo de los desafíos», respondía Isabela con amabilidad, aunque por dentro su orgullo se retorcía. Pero Victoria no se detenía. En cada reunión familiar, en cada evento, encontraba una forma de hacerla sentir inferior. A veces, con preguntas sobre su pasado humilde, otras, comparándola con mujeres que, según ella, eran más adecuadas para Daniel. Lo peor era que Daniel, aunque siempre tomaba su mano bajo la mesa o intentaba desviar la conversación, nunca la confrontaba directamente. «No quiero discutir con ella, Isa. Ya sabes cómo es mi madre», se justificaba cuando Isabela le pedía que pusiera un límite. Aquello dolía más que los comentarios de Victoria. Porque, aunque Daniel la amaba, aún no estaba dispuesto a desafiar a su madre por completo. Isabela empezó a preguntarse hasta cuándo podría soportar esa lucha silenciosa. Por las noches, en la soledad de su pequeño apartamento, repasaba los momentos en que Victoria la había mirado con desprecio. Se preguntaba si, con el tiempo, aquello mejoraría o si, al final, terminaría perdiendo a Daniel por no ser suficiente a los ojos de su madre. Pero entonces recordaba por qué había llegado a California. Recordaba sus sueños, su esfuerzo y todo lo que había logrado hasta ahora. Y en lo más profundo de su ser, una voz comenzaba a susurrarle que no debía conformarse con una vida en la que siempre tendría que demostrar su valor. Algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La pregunta era, ¿sería Daniel lo suficientemente fuerte para cambiar con ella? La tormenta que se había gestado en el interior de Isabela finalmente alcanzó su punto máximo. Durante años había soportado los comentarios hirientes de Victoria, las miradas de desaprobación y las comparaciones constantes. Siempre había esperado que Daniel la defendiera, que pusiera límites, pero él continuaba atrapado en el miedo de enfrentarse a su madre. Aquella noche, en una cena familiar que parecía igual a todas las anteriores, Victoria hizo lo que mejor sabía hacer, desestimar el lugar de Isabela en la vida de su hijo. «Las relaciones pasajeras son una gran enseñanza para los jóvenes», Daniel dijo, con su tono habitual de falsa dulzura. «Pero ya es momento de que pienses en algo más serio». El comentario cayó sobre la mesa como una bomba. Isabela dejó el tenedor a un lado y levantó la mirada, viendo cómo Daniel se tensaba en su asiento. Esperó, deseando que esta vez él dijera algo,
que rompiera ese silencio que tanto le dolía. Pero Daniel, como siempre, prefirió callar. Fue en ese momento cuando Isabela comprendió lo que tenía que hacer. Esa misma noche, cuando regresaron al departamento de Daniel, ella se quedó de pie en la sala, abrazando sus propios brazos. Daniel cerró la puerta y suspiró. Isa, no quiero que tomes en serio lo que dijo mi madre. Ella es así, no va a cambiar. Isabela lo miró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y tú? Preguntó con voz serena. Daniel frunció el ceño. ¿Yo qué? Ella respiró hondo. ¿Vas a cambiar, Daniel? ¿O vas a seguir dejando que tu madre decida por ti? El rostro de Daniel se tensó. Sabes que te amo, pero sigues permitiendo que me humille. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. Isabela sintió que se le desgarraba el alma, pero también supo que ya no podía seguir viviendo así. No puedo seguir con esto, dijo finalmente, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella. No quiero pasar mi vida rogándole a alguien que me acepte. No voy a hacerlo. Daniel la miró, con el pánico reflejado en sus ojos. No digas eso. Entonces dime tú qué vas a hacer. ¿Vas a seguir siendo el hijo obediente o vas a elegir tu propia vida? Daniel apretó los puños, luchando consigo mismo. Durante años había intentado mantener la paz, convencerse de que con el tiempo su madre aceptaría a Isabela. Pero ahora entendía que aquello nunca iba a suceder. Se acercó a ella, tomó su rostro con ambas manos y la miró fijamente. Te elijo a ti. Y esa fue la última noche que pasaron bajo la sombra de Victoria Montoya. A la mañana siguiente, dejaron atrás la casa de Daniel y todo lo que representaba. Tomados de la mano, sin mirar atrás, comenzaron una nueva vida desde cero. La puerta del pequeño apartamento se cerró detrás de ellos con un eco hueco. Isabela y Daniel se quedaron en silencio por un momento, observando el diminuto espacio que ahora llamarían hogar. No tenía los lujos a los que Daniel estaba acostumbrado, pero para Isabela representaba algo más valioso: libertad. No es una mansión, dijo ella con una sonrisa tímida, pero es nuestro. Daniel la abrazó por la cintura, apoyando la frente contra la suya. No necesito nada más. Pero la realidad golpeó con fuerza. Construir una vida desde cero no sería fácil. Sin la ayuda financiera de los Montoya, Daniel tuvo que enfrentarse al mundo real por primera vez. Buscó trabajo en diferentes lugares, pero pocos querían contratar a alguien sin experiencia fuera de la empresa familiar. No pueden ver más allá de mi apellido, dijo frustrado una noche mientras revisaba las pocas ofertas que tenía. Isabela, sentada a su lado en el sofá viejo que habían conseguido de segunda mano, le tomó la mano con suavidad. Tal vez sea hora de demostrarles que eres más que eso. Ella, por su parte, seguía trabajando en el café, doblando turnos para cubrir los gastos. La carga era pesada, pero no se quejaba. Sabía que cada esfuerzo los acercaba un poco más a su sueño. Finalmente, después de semanas de intentos, Daniel consiguió un trabajo en una pequeña empresa de tecnología. No era un puesto alto ni tenía grandes beneficios, pero era un inicio. Los días eran largos y agotadores. Isabela trabajaba desde temprano hasta la noche, mientras Daniel pasaba horas aprendiendo desde cero en su nuevo empleo. Había días en los que apenas tenían tiempo para verse, noches en las que el cansancio los vencía antes de que pudieran siquiera conversar. Pero nunca se rendían. Poco a poco, empezaron a ahorrar. Isabela no dejó de lado su meta de estudiar y comenzó a tomar cursos en línea, aprovechando cada momento libre para aprender. Daniel, con su determinación, ascendió rápidamente en su trabajo, ganándose el respeto de sus compañeros y jefes. Habían pasado por dificultades, pero algo los mantenía firmes: la certeza de que estaban juntos por elección propia, no por imposición. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en el pequeño balcón del apartamento, Daniel tomó la mano de Isabela y la miró con intensidad. «Sabes que esto no es el final, ¿verdad?». Ella asintió, con una sonrisa que reflejaba todo el camino que habían recorrido. «Lo sé. Es solo el comienzo». Y con ese pensamiento en mente, siguieron adelante, construyendo su futuro con cada pequeño paso. Los años pasaron y con ellos llegaron los frutos del esfuerzo incansable de Isabela y Daniel. Lo que había comenzado como un pequeño sueño entre dos jóvenes enamorados se convirtió en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Daniel, con su tenacidad y visión estratégica, ascendió rápidamente en la empresa donde trabajaba.
No tardó en identificar oportunidades y, con el tiempo, decidió arriesgarse y fundar su propia compañía. Isabela estuvo a su lado en cada paso, apoyándolo con su instinto para los negocios y su determinación inquebrantable. Mientras él construía su empresa, ella también avanzaba en su propio camino. Se graduó en administración de empresas y pronto se convirtió en una empresaria influyente. No solo manejaba con inteligencia los números y las inversiones, sino que su historia inspiraba a otros. Los sacrificios que hicieron en el pasado ahora daban sus frutos. Se mudaron a una casa que reflejaba todo lo que habían logrado juntos. Ya no era la opulencia vacía que una vez rodeó a Daniel en la mansión de su infancia, sino un hogar construido con amor, esfuerzo y respeto mutuo. Pero a pesar del éxito, había una parte de su historia que seguía sin resolverse. «Hace años que no vemos a mi madre», dijo Daniel una noche mientras cenaban en la terraza de su casa. Isabela levantó la vista de su copa de vino. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. «¿Quieres verla?», preguntó sin juzgarlo. Daniel asintió. «Sí. No sé qué esperar, pero siento que es hora». Isabela respiró hondo. Sabía que Victoria Montoya no había cambiado de la noche a la mañana, pero también entendía que, en el fondo, Daniel aún quería cerrar ese capítulo de su vida. «Entonces vamos a verla». Daniel tomó su mano y le dio un apretón suave. «Gracias». Y así, después de años de ausencia, estaban a punto de enfrentar el pasado una vez más. El camino hacia la mansión Montoya se sintió más largo de lo que realmente era. Daniel conducía en silencio, con una expresión tensa, mientras Isabela observaba la ciudad pasar a través de la ventana. Habían pasado años desde la última vez que cruzaron aquellas puertas, y el recuerdo de la última cena en ese lugar aún estaba grabado en su memoria. Cuando finalmente llegaron, Daniel respiró hondo antes de bajar del auto. Isabela, con su postura elegante y segura, lo tomó de la mano. Ya no era la joven insegura que había sido menospreciada en esa casa. Ahora era una mujer fuerte, dueña de su destino. Daniel tocó el timbre y, tras unos instantes, la puerta se abrió lentamente. Victoria Montoya apareció en el umbral, con su porte siempre impecable, aunque con el rostro visiblemente envejecido por el tiempo. Sus ojos se posaron primero en Daniel, con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Pero cuando su mirada se encontró con la de Isabela, su expresión cambió. Se quedó en silencio, analizándola de arriba a abajo. Isabela no era la misma joven humilde que una vez intentó hacerla sentir pequeña. Ahora, con su porte refinado y su presencia imponente, parecía la personificación del éxito. «Daniel», dijo Victoria finalmente, con la voz más apagada de lo que él recordaba. «Hola, mamá», respondió él con calma. La mujer desvió la mirada hacia Isabela, sin saber qué decir. No había rastro de inseguridad en ella, solo serenidad. «No esperaba verlos aquí», admitió Victoria con un susurro. «Nosotros tampoco esperábamos volver», dijo Isabela, con suavidad, pero sin titubear. El silencio se alargó entre los tres. Por primera vez, Victoria no tenía nada que decir. Y en ese instante, Isabela supo que todo había cambiado. Victoria Montoya se apartó lentamente de la puerta, haciéndose a un lado para dejar que su hijo y su nuera entraran. La mansión seguía siendo imponente, con sus muebles elegantes y sus lámparas de cristal, pero algo en el aire había cambiado. No era el hogar frío y dominante que Isabela recordaba. Ahora parecía más vacío, más silencioso. Los tres se sentaron en la sala. Durante unos minutos, nadie habló. Daniel observaba a su madre con una mezcla de cautela y nostalgia. Isabela, por su parte, mantenía la compostura. No había venido a buscar venganza ni a demostrar nada. Su éxito no dependía de la aprobación de Victoria. Finalmente, la mujer mayor suspiró y se inclinó levemente hacia adelante. «He cometido muchos errores», admitió con voz baja. «Y uno de los más grandes fue juzgarte, Isabela». Isabela la miró con serenidad, sin reaccionar de inmediato. Victoria vaciló, tragándose su orgullo. «Estaba equivocada. Pensé que sabía que era lo mejor para mi hijo, pero no entendí que lo mejor para él era lo que lo hacía feliz». Isabela intercambió una mirada con Daniel. Ver a Victoria admitir su error era algo que nunca habían imaginado. «No espero que olvides todo lo que te hice pasar», continuó Victoria, con una expresión de vergüenza sincera. «Pero quería decirte esto en persona.
Isabela respiró hondo y asintió. No necesité tu perdón para llegar hasta aquí, dijo con calma, pero lo acepto porque sé que todos podemos cambiar. Victoria cerró los ojos por un momento y asintió, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Ese día, Victoria Montoya no solo recuperó a su hijo, también conoció, por primera vez, la verdadera fuerza de la mujer que había intentado destruir. Y con ese cierre, Isabela supo que su historia no estaba marcada por el desprecio de otros, sino por su propia determinación. Victoria aprendió una lección valiosa. El verdadero valor de una persona no se mide por su origen, sino por su fuerza y determinación. ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad? Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre esta historia. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.